Hola, buenos días. Estamos nuevamente con usted, dando gracias a Dios por ello. Y queremos hacer en esta hora la introducción de lo que es una serie nueva que es Religión versus Fe Cristiana. Resulta que en el caminar de Cristo en la tierra se encontró con distintos tipos de organizaciones, se encontró con distintos grupos de personas que enseñaron verdades que quizás estaban muy bien apoyadas en la ley de Moisés, pero también enseñaron verdades que eran muy propias de sus acuerdos, de sus convenciones, de sus dogmas propios que habían diseñado conforme a voluntad de hombre, pero no conforme a voluntad de Dios. Nos damos cuenta así que la Biblia habla de grupos que ciertamente se decían religiosos, se decían seguidores de una verdad, pero que también encontraron una piedra de tropiezo en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no estudió con ellos, no estuvo en sus seminarios, no hizo sus predicaciones como ellos querían que se hicieran. También entregó amor cuando ellos decían que no habían que entregar amor. Condicionaban el amor, condicionaban la forma de hacer las cosas. Decían cuándo se podía y cuándo no se podía. De alguna manera ellos querían exaltación, querían reconocimiento público. También querían de alguna manera tener autoridad en secular. Es decir, querían tener autoridad en el mundo. Bien, de esta forma queremos que usted entienda lo que nosotros llamamos como religioso. En el sucesivo, en esta serie, vamos a encontrar conductas religiosas a las cuales vamos a contrarrestar con la palabra. Sabemos que la palabra religión está en la Biblia y lo vamos a mencionar. Y por eso quiero que seamos claros en qué es lo que queremos decir. Religioso para nosotros, o para mí en este caso, es aquel que dice tener una vocación de fe, que cumple con un montón de marcos regulatorios que son propios de una fe, que cumple también con un montón de ritos y conductas que son estipuladas por el grupo que él sigue. Quizás ha tenido disciplina, quizás ha hecho un trabajo, se ha esforzado por lograr un estatus, por lograr un reconocimiento o una posición dentro de un grupo que está siguiendo una fe. Sin embargo, aquellos que aún, pese a su fe, pese a su religiosidad, transgrede sus propios marcos porque tiene más celo por su agrupación, tiene más celo por su religión que por Dios. Como Pablo, que antiguamente era Saulo de Tarso, un fariseo, aquel que celosamente guardaba la ley fariseica, aquel que hacía todo lo posible porque los fariseos se establecieran como tal, luchaba, tenía un celo extraordinario por la fe. Sin embargo, él mismo estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre entregado a Dios, un hombre entregado al pacto de Jesús, que estaba confesando la verdad de Cristo, que nunca cometió un crimen. Sin embargo, Pablo es quien certificaba la muerte a piedradas contra Esteban. Bueno, esa actitud, una actitud religiosa, una actitud que tiene que ver con el celo mayor por su agrupación, por el celo de salvaguardar lo que ellos dicen que es correcto, por el celo de establecer su agrupación por sobre las otras. A eso le llamamos un religioso, que ha perdido quizás el horizonte de Dios y se ha volcado plenamente a salvar o a luchar o a defender una religión en particular. En Mateo capítulo 7, versículo 1, encontramos la primera cita que queremos mencionar. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Encontramos una verdad aquí en la declaración de Cristo, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ponemos entonces este primer fundamento a lo que estamos conversando, que muchos que incluso han hecho milagros, incluso han profetizado, incluso han dicho cosas y han buscado hacer iglesia de Dios, pero sin embargo han caído quizás en la no aprobación de Dios. Encontramos así un sector clave en estos versículos que estamos leyendo, en el primer versículo que leímos, que dice: no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos.
Y aquí viene la clave. Sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién se considerará hijo, seguidor de Cristo? Y dentro del pacto de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. No aquel que se confiesa religioso, no aquel que hace una cierta doctrina y cumple ciertos ritos, sino el que hace la voluntad de Dios. Bueno, encontramos así que muchos de los que están hoy día siendo seguidores de una doctrina, de un sistema religioso, que han logrado un cierto estatus, han logrado una cierta posición y se sienten quizás conformes con lo que están haciendo y cumplen quizás los ritos que se están estableciendo en esa comunidad, y encontramos que tienen una posición bastante alegre, bastante bien reconocida. Pero, como dice acá la palabra, ¿estarán haciendo la voluntad de Dios? Esa es la clave. Yo puedo estar haciendo un montón de cosas, puedo estar confesando un montón de cosas, me puedo vestir de ciertas maneras, puedo cumplir con ciertos rituales, pero ¿estaremos dentro de la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga lo que estoy haciendo? Bueno, de esa manera queremos evidenciar y distinguir qué es lo que es un religioso. Le hemos llamado y le estamos llamando religioso a aquel que está con un celo mayor por la religión que él confiesa que por Dios, que no está buscando realmente la voluntad de Dios, sino está buscando la voluntad del hombre, está buscando seguir la costumbre de los hombres. Vamos entonces a una porción de la Biblia que la considero sumamente clara, importante lo que queremos expresar como religioso. Fíjese en Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El Señor juzga las intenciones. El Señor conoce el corazón de las personas. Él sabe por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Él sabe por qué usted está escuchando lo que está escuchando. Él sabe la intención. No lo podemos engañar, no lo podemos burlar. Podemos actuar como piadosos, podemos hacer cosas de forma piadosa, pero el Señor ve las intenciones, por qué las estoy haciendo. De esta manera el Señor sabía si ellos estaban haciendo la voluntad de hombre religiosa, la voluntad de su grupo o la voluntad de Dios. Aquí también declara que ellos no entran ni dejan entrar. Fíjese, están siendo piedra de tropiezo para que otros conozcan la verdad de Dios. Están poniendo cargas, están poniendo ataduras, están poniendo legalismos que lo único que hacen es estorbar para que la gente pueda conocer la verdad de Cristo en sus vidas.